El asesinato del general iraní Qasem Soleimani por Estados Unidos y el envío de tropas turcas a Libia parecían perturbar en este comienzo del 2020 la buena ventaja que ha logrado Rusia en los últimos 4 años en Medio Oriente. Pero Vladimir Putin ha aprovechado esta crisis para tratar de consolidar a Rusia como un agente de equilibrio en la zona y, según algunos expertos, consolidar la influencia en la región para beneficio de sus empresas. En 2015, Putin empezó a dar apoyo aéreo al líder sirio, Bashar al-Assad, y Rusia se colocó no solo como otra fuerza militar más en el tablero de Oriente Medio, sino que se convirtió sobre todo en una potencia mediadora. Y ese papel se ha ido consolidando a medida que Estados Unidos ha ido retirándose. La visita sorpresa a Damasco del presidente Putin la semana pasada, justo después del estallido de la crisis entre Irán y Estados Unidos, dice mucho de su creciente influencia. No son pocos los especialistas que ven una futura competencia entre Rusia e Irán por manejar los hilos en Siria. Además, Putin ha logrado alinear posturas con Erdogan, el presidente turco, e involucrarse en la peligrosa e inestable Libia, tomando también un rol mediador. Rusia parece convertirse en una potencia de referencia en Medio Oriente. ¿Cuánto impulso puede lograr Moscú en medio de las crisis en esta región? Lo conversamos en Mundo Plus hoy. Bueno, ahí había una interrogante, ¿no?, que estaba planteada por el enunciado Ander Aristegui. ¿Es el rol de Rusia excesivo, gravitante, necesario en los conflictos del mundo, en especial en Oriente Medio? Bueno, lo vamos a conversar en nuestra mesa chica de día jueves, que tengo que decir que todas me gustan, digamos, todas lo paso bien. Uno es como el papá, a todos los hijos los quiere, pero algunos los quiere más que otros. Esta mesa en realidad a mí me gusta mucho, lo paso bien. Pablo Cabrera está con nosotros, él es investigador de la Universidad Católica, ex embajador, entre otros países, en Rusia, y el académico de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram. Hola. Bueno, ahí había una pregunta, ¿no? ¿Es necesario, que Rusia juegue un papel, que tenga una posición, que tenga un rol, que ocupe un espacio en los conflictos internacionales, o no? ¿O tiene más que ver con el ego de Putin? Bueno, en primer lugar, esto hay que mirarlo como la tradición de la participación de Rusia en el escenario internacional. Esto tiene una perspectiva histórica, tiene una perspectiva política, geopolítica y una perspectiva económico-comercial, por cierto. Y no cabe ninguna duda de que Rusia, desde hace un tiempo, esta parte, está tratando de recuperar algún espacio de potencia que vaya más allá de su entorno, de una potencia regional, en una potencia más universal como fue otrora. Y yo creo que en el Medio Oriente se le han presentado oportunidades como para intervenir de la manera que sabe hacerlo. Y creo que en Siria ha estado apoyo total al presidente de Siria a través de armamento, con el objeto de poder neutralizar a los rebeldes en su momento. Por el otro lado, con Irán ha tenido una competencia, diríamos, una rivalidad, pero por siglos. Yo creo que han tenido guerras, han tenido invasiones de uno y otro lado. A toda la zona del Cáucaso ha sido parte de estas hostilidades entre Irán y Rusia, pero desde hace un tiempo también han tenido buenas relaciones que tiene que ver con el tema de la energía, principalmente. Y la otra potencia emergente o tradicional, emergente, digo yo, por la manera de relacionarse desde una perspectiva de ser un país de la OTAN en el Medio Oriente, que es Turquía, que también está con algunas hechuras de poder ser una potencia un poco mayor de la que y tener una influencia mayor de la que ha tenido. Okay, pero ahí han tenido dificultades en Siria, Turquía y Rusia, en Libia ahora, y también, obviamente, en Irán. Claro, todo ese análisis tiene que ver con la óptica de cómo Rusia se percibe a sí misma, ¿no? Y cómo establece relaciones desde Moscú, en fin, con varias partes del mundo. Yo estoy de acuerdo con Rusia es un país occidental, Pero me gustaría verlo desde la óptica, desde el otro lado, digamos. ¿Cuán necesaria es la presencia rusa? No desde la definición del Kremlin como su deseo de ser superpotencia, recuperar un lugar, sino que más bien ayuda o entorpece, básicamente. Yo estando de acuerdo con Pablo en el sentido que los rusos sí están tratando de tener más influencia, diría que en realidad no van a tener mucho éxito.
y que su papel va a ser más bien limitado. Es importante distinguir, por ejemplo, lo que está pasando en la rivalidad entre China y Estados Unidos, donde sí existe la posibilidad de una rivalidad de iguales. Dos superpotencias, en este momento China es todavía empezando, pero tiene la potencialidad de llegar a ser una superpotencia a nivel mundial. Claro. Rusia es un país de poder medio, un poder regional, y su influencia en el Oriente Medio es más bien desde su posición de país de posición media, enfocado bastante primero en el tema económico, o sea que la economía rusa es muy débil y depende en gran parte de la venta de petróleo o de recursos naturales, y su presencia en el Oriente Medio tiene que ver precisamente con su único rubro fuerte, que es el tema de la extracción de petróleo. Claro. En ese sentido le está ayudando bastante la política de Trump porque sube el precio de petróleo y le da como oxígeno al régimen de Putin. Al otro lado, la preocupación por los temas islámicos no es como Estados Unidos por un tema de dominación mundial, es algo bien puntual que tiene que ver con lo que los rusos llaman el extranjero próximo, o sea, sus fronteras. Claro. Porque, por ejemplo, lo que está pasando, o lo que pasaba en todo el tema de Chechnya, ¿cierto? La guerra que tenía, la idea de enfrentar el terrorismo islámico empezó en Rusia. Que era separatista. O sea, exactamente, eso es lo que les importa como la en realidad. secesión. Es simplemente Los proteger riesgos de sus secesión. fronteras. No es un tema de extender mucho su poder. Y su papel de, al final, Ahora, dialogar es muy limitado por eso. ¿Estamos frente a una suerte como de reedición de la Unión Soviética o no? Tratando, obviamente, él siempre. Yo creo ¿Sí? que... ¿Tú crees que sí? ¿Que tienen una cierta nostalgia por los creo años que más sí. oscuros de la KGB? Absolutamente. Yo creo que Putin declaró a Urbi et Orbi que uno de los errores más grandes que se habían cometido en el siglo XX era la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, es bien curioso, porque cuando uno viaja por Rusia, uno tiende a pensar de que es una época muy dolorosa, muy oscura en términos políticos y también humanos, ¿no? Y que uno no se va a encontrar con vestigios de eso, pero hay un culto. O sea, pareciera que Rusia no se ha reescrito, sino que ha entrado en procesos de conservación. Y me explico, porque tú hoy día caminando por Moscú o por San Petersburgo o por cualquier ciudad pequeñita de la campiña rusa, te puedes encontrar con una serie de símbolos de la Rusia zarista y 2 cuadras después con otra tonelada de símbolos de la Unión Soviética. Bueno, por eso yo te decía que para entender este problema hay que mirarlo de una perspectiva cultural, una perspectiva histórica y una perspectiva geopolítica. Yo creo que no hay que perder de vista, en lo que tú señalabas en la pregunta, de que Rusia está enfrentando sanciones de la Unión Europea, sanciones económicas, y está enfrentando sanciones también de los Estados Unidos, por ende, por el tema de Ucrania. Y esas sanciones le han pegado muy fuerte a su economía y ha tenido que buscar alternativas. Y obviamente que el petróleo, como dice Hassan, es muy importante porque hay que recordar que Turquía no se podría mover su capacidad instalada sin el petróleo ruso. 60% de la energía de petróleo que utiliza Turquía viene de Rusia. Bueno, entonces, el gas lo mismo. El gas también. En el caso de Europa Oriental, al menos, y central. Bueno, por eso. Entonces, en ese sentido, pero lo otro que tú señalas, de acuerdo a los símbolos, está en la mentalidad. Impresionante. Está en la mentalidad. Mira, yo cuando te digo haber pasado por 2 convulsiones de ese nivel. Tú dijiste 2 cosas. Y Una, mantiene de hacer historia. la simbología, es bien... Claro, uno dice de hacer historia. Y hacer historia tú tienes que crear una realidad nueva. Para poder hacer una nueva historia sobre Rusia tienes que crear una nueva realidad. Y Rusia geopolíticamente la está buscando hace mucho tiempo, a través de la organización de Shanghái. Pero no destruye lo anterior, a eso me refiero. No va a destruir lo anterior porque el poder, el concepto del poder, el concepto de Estado, obviamente de imperio incluso, obviamente que está muy arraigado en la población. San Petersburgo es la Rusia zarista. La URSS sigue teniendo una importancia, pero el comunismo no, para hacer la distinción. Claro. Porque el tema... Ahora, si uno ve la transición... Tú viajas por el rusa, metro y el símbolo comunista está en todas las estaciones. No, pero hay una diferencia entre lo que es la URSS como ejemplo imperial y lo que es el comunismo como ideología. Son 2 cosas distintas. Y Putin ha sido muy crítico con Lenin, con toda la tradición comunista en términos de ser de izquierda, de cierta visión social del Estado. Pero es muy a favor de Stalin. Y si uno mira, de hecho, las encuestas, Stalin está muy arriba. Y es como lo más espantoso de la historia soviética. ¿Por qué valoran tanto a Stalin? Por su poder como un líder o caudillo del imperio ruso. Tumba, sí, exactamente. por ejemplo, y ahí por está su ser cuerpo. Casi el zar rojo. Es parte de una tradición autoritaria que ellos respetan. Está el ingreso al Kremlin.
Precisamente, entonces el punto cuando uno habla de la nostalgia por la URSS es más bien la nostalgia por un momento histórico cuando Rusia tuvo un poder, una fuerza a nivel internacional. Y eso no tiene que ver con la ideología, tiene que ver más bien con el tema militar, con el tema del orgullo nacionalista, y eso es, por eso se puede venerar al mismo tiempo. Pero tiene una influencia, lo que tiene hoy día, él provee de armamento a muchos países del Medio Oriente incluso. Sí. Tiene una clientela importante en cuanto a su industria pesada de armamento. Tiene energía. Y obviamente que también tiene todo lo que es el background del programa de la conquista del espacio, como dijimos en la oportunidad. Y yo creo que ahí, en un contexto mundial de hoy, en el contexto de la digitalización, de los avances tecnológicos, yo creo que hay mucha capacidad instalada de Rusia que puede utilizar. Yo creo que es una potencia regional que está buscando un espacio de acuerdo a su historia y está buscando de construir una nueva historia para poder Pablo, satisfacer ese interés. Una pregunta, tú que fuiste embajador ahí. La opinión pública rusa, las nuevas generaciones rusas, ¿han hecho un ejercicio de pensamiento crítico sobre su historia reciente? ¿Tienen una mirada? ¿Han llegado a un cierto consenso respecto a lo que fue la Unión Soviética con sus claros y con sus oscuros, con sus miserias, con sus crímenes, con su sangre derramada y también sus aciertos en materia, digamos, no sé, internacional o diplomática, o no? ¿O todavía hay divisiones en relación a qué rol formaron? Mira, yo creo que eso siempre jugaron existe. En la historia. No, eso siempre existe. El rol que han jugado en la historia para ellos ha sido el rol más importante, o sea, el imperio. El imperio que se ha ido derrumbando y que se ha ido terminando. Pero ese juicio crítico, obviamente que existe, pero hay que reconocer también que la manera de relacionarse en Rusia es distinto al mundo occidental, no obstante que ser un mundo occidental. Son socialmente por muy eso, distintos. hoy día cuando vemos cuál es la reforma que propone el presidente Putin a los rusos, reformas constitucionales, ¿qué es lo por dónde van? Van por un reforzamiento del poder del Parlamento para reforzar el poder del Consejo de Estado o el poder presidencial a la larga. O sea, Rusia no está ajena a la emergencia de China en el escenario internacional por un tema geopolítico, a la emergencia a que Turquía sea miembro de la OTAN, no está ajeno, obviamente a su relación con los Estados Unidos tampoco, y al tema nuclear menos. Ahora, en ese mismo sentido, Hassan, Rusia es un contrapeso a Estados Unidos como primer punto. Y segundo punto, ¿hoy día Beijing y Moscú forman un eje o no? Yo diría no a las dos cosas. Yo soy más bien partidario de la tesis que Rusia es un poder bastante débil. Y de hecho, si uno examina el tema de la nostalgia rusa, ese interés en su tradición autoritaria tiene que ver precisamente con su debilidad. De hecho, si uno compara, por ejemplo, la transición desde una economía centralmente planificada en Rusia y en China, en el caso de Rusia colapsa completamente la sociedad y muchos rusos comparan lo que pasó en los años 90 en Rusia con lo que pasó en los años 90 con China. Y China en esos años estaba lanzándose para ser superpotencia porque logró mantener cierto nacionalismo, un Estado interviniendo en la economía, mientras que Rusia fue por un experimento de terapia de shock que generó de hecho más de 6 millones de personas que se murieron en exceso de las tasas normales de mortalidad producto de esa terapia de shock. No, y además son números oscuros, no sabemos efectivamente. O sea, la Unión Soviética se sabe muy poco en términos estadísticos. Por supuesto, pero cuando hay una reforma, sí sabemos cuando aumenta la cantidad de gente muriendo en la Rusia democrática, porque colapsa el sistema de salud, el desempleo, por el alcoholismo. La Rusia post-Gorbachev, digamos. Un desastre. Y por eso cuando uno pregunta a los rusos como de Boris Yeltsin en adelante. Porque para nosotros, como en el occidente, porque yo no creo que los rusos sean tan occidentales, para los occidentales, si uno pregunta sobre Gorbachev o de Yeltsin, son como los héroes, los que liberan Rusia. Y ellos no están en las encuestas de los líderes importantes. Yo creo que está Stalin y está Putin. Yo creo que son occidentales desde que la historia existe, la historia, desde Heródoto en adelante. Pero occidentales al estilo, digamos, de la Europa occidental, no creo. No, son orientales, tienen ese son punto orientales medio. en la Europa, pero son en la línea de los Dardanelos, donde se dividió el mundo hacia el oriente y el mundo hacia occidente, hay un pedacito solamente de Rusia que queda en el oriente. O sea, pero yo creo que desde un punto de vista geopolítico es importante. Yo veo que hoy día Rusia está haciendo esfuerzos por hacer una alianza
alianza, un poco una federación con Bielorrusia. ¿Qué significa eso? Ganar espacio para tener influencia de cara a ir acercándose a la Europa del Este, a Polonia, etcétera. Bueno, Ucrania lo tiene bien golpeado. A Ucrania, que lo quiere recuperar en su el tema de la alianza, de la organización de Shanghái de seguridad. Exacto. Ahí tiene para abrirse hacia el otro lado. Con Irán, ellos invitaron a Irán a participar en esta contingencia. Después tiene a Turquía, que es país de la OTAN, y Rusia trató de tener una alianza con la OTAN en la época de George Bush. Pero no lo permitió Bush. No lo permitió Bush. Entonces, yo creo que en ese concepto es bastante occidental, desde un punto de vista de conformación y de estructura étnica, etcétera, principalmente. Tenemos que ir cerrando. No puedo dejar de mencionar, si uno compara las dos ciudades, Moscú y San Petersburgo, representan los dos distintos almas de Rusia. Moscú no es una ciudad occidental. Moscú es la parte oriental que quiere como esa visión eslava, mientras que San Petersburgo es la parte occidental. Rusia tiene esas dos almas y no logra ser ninguno de los dos. Por eso es tan débil. Pero Putin yo diría que está más fuerte en Rusia y más débil afuera a lo mejor, pero la capacidad disruptiva de Rusia a través del poder de la energía, del poder nuclear y de otras situaciones de tradición tiene...